El periodista Glatzer Tuesta cuestionó la designación de Gustavo Adriansen como nuevo presidente del Consejo de Ministros, y sus declaraciones sobre las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, donde culpó a los manifestantes que se mataron solos. No entró en crisis todo el gabinete porque si renuncia el primer ministro, eso es lo que pasa. Pero esa es una de las pocas crisis donde se va el presidente del Consejo de Ministros y el que llega no puede cambiar a nadie. Porque el que llega lo ha puesto el que se ha ido solo para que le siga calentando el sitio y para que él probablemente tenga ciertos niveles de presencia también en el manejo de la PCM de aquí en adelante. Estoy hablando de la salida del señor Otárola y de la llegada del señor Gustavo Adriansen. Cuando yo me enteré que él iba a ser el presidente del Consejo de Ministros, no solo vi terraplanistas por ahí ya, alegrones, dando su voto de satisfacción a un nombramiento de esa naturaleza, sino un sobrevuelo de halcones que están a la casa y que seguramente van a entender que ahora es el mejor momento de su aterrizaje, ¿no? El señor Adriansen, que para decirlo en términos amables, en términos políticos es un convenido, porque fue ministro de Ollanta Humala, fue procurador del Ministerio de Defensa de la mano del señor Pedro Cateriano, sí, el que votó por Keiko en la segunda vuelta en las elecciones últimas, y que la constituyó, digamos, en la demócrata del país, y ahora está tratando de regresar a su criterio previo, que era entender realmente la dimensión de la antidemocracia en el fujimorismo. También fue embajador, Adriansen, del Perú ante la OEA. No muy querido por sus pares, no con mucha influencia entre la representación de otros países, pero sí, digamos, matoncete como lo ve usted ahora, inclusive que declara sobre algunos temas de alta sensibilidad como las masacres que se produjeron en nuestro país, ¿no? Entonces el señor Gustavo Adriansen, digamos, es más de lo mismo o peor de lo mismo, ¿no? Y eso puede surtir efecto muy temprano. En el ámbito nacional, creo que se endurece la relación de el gobierno con la gente. Y en el ámbito internacional, es probable que él sí impulse, porque esa ha sido su prédica, por lo menos en la Comisión Interamericana, el sistema interamericano, en la OEA, de lo que, comillas, él llama, a lo Correa hace algunos años, la reforma del sistema interamericano, y la amenaza ese a través del proyecto de ley en el Congreso, de que si en una cantidad de días nadie más de la OEA le hace caso, nos retiramos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El señor Gustavo Adriansen ha sido uno de los negacionistas de las masacres. Ha dicho que se mataron entre ellos mismos, ¿no? Inclusive hay un incidente que fue reproducido por todos los medios, por lo menos en las redes sociales, cuando en una interferencia, es verdad, inaceptable de una mujer o dos que entran a una sesión en la Comisión Interamericana y se ponen a gritar cosas que yo no voy a avalar, por cierto, encontró él el motivo para decir, esos son los que han matado a los peruanos, tratando de relevar y exonerar de responsabilidad a quien hoy día da fuertemente la mano porque lo ha convocado. Él cree que por virtuoso, sino por default, ya no había nadie más. Ni Gutiérrez aceptó, hasta donde he podido conocer, Walter Gutiérrez, y ese sí que acepta todo, ¿no? Que fue defensor del pueblo, para la desgracia de la Defensoría del Pueblo y de todos nosotros, por cierto, como peruanos que creíamos en esta institución, y que otro Gutiérrez ha terminado de meter más al fondo, ¿no? Ahí está. La Mula sacó un pequeño videito, que agradezco, ¿no?, sobre alguna de las frases del señor Adriansen para que usted lo conozca un poquito más. Mientras su antecesor ha dicho que va a salir a la calle a defender la democracia, y le podemos hacer nosotros aquí el recorrido para ver por dónde comienza, el señor Adriansen así es como piensa de la movilización de la gente. Vamos a escuchar. El Perú, presidente, con esto concluyo, es un país que desea seguir avanzando en su camino hacia el desarrollo. No se pueden oponer al indulto en el sistema interamericano. El indulto es una facultad presidencial. En cada uno de estos lugares donde estallaron los brotes de protesta que así ha registrado Human Rights, es donde tenemos la presencia de estos crímenes organizados, de estos cárteles organizados. Por favor. Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta.
Ellos son los violentos. Bueno, en su caso, ojalá fuera cuestión solo de modales, ¿no? Porque esos, como me enseñaron de chiquito, se pueden, pese a la edad avanzada, de alguna manera ir corrigiendo. El problema es que con el poder que tiene un presidente del Consejo de Ministros, eso se traduce en políticas y acciones que sí pueden afectar a la gente, ¿no? Entonces, si tenemos una revisión de aquellos que decían que los estudiantes de la Cantinflas se autosecuestraban, ahora se mataron entre ellos los propios manifestantes. Bueno, eso era rentable en el momento en el que pusieron con embajador y por eso es que ha defendido esa posición, ¿no? Y ahora vamos a ver en qué se pone. Pero él es diligente. Él sí sabe que la correlación va hacia el fujimorismo, va a olvidarse de que en algún momento fue muy severo con Keiko Fujimori y ahora toca el momento de los elogios. Y así es como es, ¿no? Ayer le preguntaron a sobre justamente las muertes violentas que se produjeron en medio de las protestas sociales el 22 y a inicios de 23, y así es como contestó. Tú has referido uno de los momentos más álgidos, que fueron las protestas violentas de diciembre del 22 y enero del 23, que se están investigando actualmente, eso por un lado en el Ministerio Público, y que por otro lado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han merecido ya una respuesta enfática del Estado peruano con relación a los hechos. Seguramente los procesos de investigación serán céleres aquí en el Perú por un lado, y por otro lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano hemos ingresado en una etapa superior de avance en estos temas. Dentro de poco, me imagino yo que en las semanas próximas, el Estado peruano y la Comisión van a establecer el mecanismo de seguimiento para la implementación de las recomendaciones que obran en el informe. Y yo creo que con eso se abre una nueva ventana de oportunidad para que el Perú demuestre que muchas de las recomendaciones ya las hemos implementado y que otras están en proceso de implementación. Bueno, extraordinario sería, ¿no?, que la Comisión haga a través de, digamos, una misión de expertos, por ejemplo, un seguimiento pormenorizado a todo lo que se ha venido después de las protestas y en particular a las investigaciones que se siguen, que incorporan, entre otros, a la hoy jefa del señor Adriansen, que es la señora Dina Boluarte, y su amigo, que ahora ya sin poder, tendrá más tiempo, pero no sé si la misma protección, frente a las convocatorias varias que le van a hacer al Ministerio Público sobre este y otros casos, ¿no? Pero ahí está Gustavo Adriansen. Esto no pinta bien, desde mi modesto punto de vista. Creo que se endurece el gobierno, y para que vean que se endurezca el gobierno después de Otárola es, digamos, un riesgo latente, y vamos a ver cómo se relaciona el señor Adriansen con los que en realidad parten la torta en el gobierno de Dina Boluarte. Y a Dina Boluarte le dan, digamos, la galletita que está debajo de la vela, porque el resto se la comen, ya saben ustedes quién, el fujimorismo en primer orden, por cierto.